Desde tiempo antiguo, las teorías conspirativas ayudaron a la humanidad a aclarar ciertas cuestiones relacionadas a su entorno. En principio, la propia historia del ser humano, o de eventos que ayudaron a su evolución. Y a medida que ésta continuó creciendo y ampliándose mundialmente, los descubrimientos astronómicos y la carrera espacial fueron las siguientes motivadoras de los conspiradores, sumándose luego la arqueología a ello, con descubrimientos de enclaves importantes, pero cuya divulgación fue poca o nula, aclarando ciertas cuestiones sobre datos, como imágenes o documentos que avalen lo que oficialmente siempre se oculta, lo que solo la ortodoxia quería mostrar. Casos puntuales de conspiración hubieron siempre, pero nunca globales, es decir, que afectaran totalmente al planeta e incluso al universo, porque de eso se trata el tema de hoy, la creencia de algunos de que la Tierra es plana y con ello considerarla la reina de las teorías conspirativas, ya que los argumentos no son suficientemente documentados para defenderla y más aún, la mayoría de ellas deberían ser enormes por la acusación que argumentan, pero que carecen de una validez absoluta para sostenerla. Pero siendo justos en la opinión, debemos retroceder en el tiempo para saber del porqué de esta teoría que hoy muchos creen sea verdad. La teoría conspirativa de la Tierra plana. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. La noción de una Tierra plana se refiere a la creencia de que la superficie de la Tierra es plana en lugar de ser esférica. Hubo diferentes visiones sobre la forma de la Tierra durante la historia de Europa, en evidencias históricas a favor y en contra de la creencia moderna de que la gente en la Europa medieval creía que la Tierra era plana, en creyentes modernos en una Tierra plana y en el uso de la idea de una Tierra plana en la literatura y la cultura popular de la época. En los principios de la antigüedad clásica hubo autores que sostuvieron que la Tierra era plana y otros que era cilíndrica. Entre los filósofos griegos, Tales de Mileto sostuvo la idea de una Tierra plana. Por su parte, Anaximandro creía que la Tierra era un cilindro con una superficie plana y circular. Se ha conjeturado que la primera persona en haber defendido la idea de una Tierra esférica fue Pitágoras, en el siglo IV a.C., pero esa idea contradice el hecho de que la mayoría de los presocráticos pitagóricos consideraban que la Tierra era plana. En su obra Sobre el cielo, Aristóteles, también del siglo IV, dio una explicación razonada de por qué la Tierra es una esfera y situó un valor para la circunferencia que es el correcto dentro de 2. El conocimiento de la Tierra esférica comenzó gradualmente a extenderse más allá del mundo helenístico a partir de ese momento. En el siglo II, Eratóstenes dio una estimación más correcta de su circunferencia. En tiempos de Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo, la mayoría de los estudiosos occidentales aceptaban que la Tierra tenía forma esférica. Más o menos por entonces, Claudio Ptolomeo derivó sus mapas en un globo curvado y desarrolló el sistema de latitud, longitud y climas. Sus escritos se convirtieron en la base de la astronomía europea durante la Edad Media, aunque en la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media vieron argumentos ocasionales a favor de una Tierra plana. La idea extendida y falsa de que durante la Edad Media se aceptaba que la Tierra era plana se introdujo por primera vez en el imaginario popular en el siglo XIX. La creencia en una Tierra plana se encuentra en los escritos más antiguos de la humanidad. En la primera mitología caldea, el mundo se representa como un disco redondo y plano que flota en el océano, y eso formó la premisa para los primeros mapas griegos como los de Anaximandro y Hecateo de Mileto, así como las menciones en la Biblia sobre la forma del mundo. Tales de Mileto también concebía la Tierra plana. En los tiempos clásicos se descubrió que la Tierra es esférica. Esta concepción fue defendida por Pitágoras, quien argumentaba que todos los demás objetos astronómicos eran a su vez esféricos. Aristóteles presentó evidencias de la forma esférica de la Tierra mediante sus observaciones, apuntando que los viajeros que viajaban al sur veían las constelaciones de ese hemisferio subir su posición en el horizonte. Eso solo es posible si dicho horizonte se encuentra formando un ángulo con respecto al horizonte de alguien ubicado más al norte. Por lo tanto, la forma de la Tierra no podía ser plana.
Además, el borde de la sombra de la Tierra en la Luna durante la fase parcial de un eclipse lunar siempre es circular, sin importar lo alta que esté la Luna sobre el horizonte. Solo una esfera puede generar una sombra circular en cualquier dirección, ya que un disco circular plano crearía una sombra con forma de elipse en la mayor parte de las direcciones. Según Burnett, la Jonia no fue nunca capaz de aceptar el punto de vista científico relativo a la Tierra, y aún Demócrito siguió creyendo que era plana. La circunferencia de la Tierra fue medida hacia el 240 a.C. por Eratóstenes. Supo que en la ciudad de Siena, hoy Asuán, en Egipto, la luz del sol caía perpendicular durante el solsticio de verano, mientras que la sombra creada por el sol en Alejandría estaba en un ángulo aproximado de 1/50 grados de círculo. Estimó la distancia en línea recta entre Siena y Alejandría en unos 5.000 estadios, lo que le permitió calcular la circunferencia de la Tierra en unos 250.000 estadios y cada arco de grado en 700 estadios. Aunque Eratóstenes empleó aproximaciones bastante amplias, dependiendo de la longitud que aceptemos para un stadion, su resultado está dentro de un margen de entre 2 y un 20% de los valores calculados hoy en día. En el tratado matemático chino Shubi Xuanjin del siglo I después de Cristo se incluía una medición similar, sin cuestionar la idea tradicional de la Tierra como un plano, pero considerando que el cielo era una esfera que la rodeaba por completo. En la época se solía considerar a la Tierra dividida en zonas de clima, con un clima frío en los polos norte y sur, un clima tórrido cerca del Ecuador y un suave y habitable clima temperado entre ambos. Se pensaba que las temperaturas en las regiones dependían de su distancia hasta el Sol, aunque se equivocaban al creer que nadie podría cruzar la línea del clima tórrido y alcanzar las tierras de la otra mitad del globo. En su día, esas tierras imaginarias y sus habitantes se fueron llamados antípodas. Lucrecio en el siglo I a.C. cuestionó el concepto de la Tierra esférica, porque encontraba absurda la idea de las antípodas. Sin embargo, en el siglo I después de Cristo, Plinio el Viejo afirmaba que todo el mundo estaba de acuerdo con la idea de la forma esférica de la Tierra, incluido en su Naturalis Historia, aunque aún hubo disputas acerca de la naturaleza de las antípodas y sobre la posibilidad de mantener el océano en forma curvada. De forma muy interesante, Plinio considera como teoría intermedia la posibilidad de una esfera imperfecta con forma de piña. En el siglo II después de Cristo, el astrónomo Claudio Ptolomeo dio varios argumentos defendiendo la forma esférica de la Tierra. Entre ellos estaba la observación de que al navegar hacia las montañas parecían crecer sobre el mar, indicando que estaban anteriormente ocultas por la superficie curvada del mar. A finales de la Edad Clásica, enciclopedistas tan renombrados como Macrobio en el siglo IV y Marciano Capella en el siglo V discutieron la circunferencia de la esfera terrestre, su posición central en el universo, la diferencia de las estaciones entre los hemisferios norte y sur y muchos otros detalles geográficos. En su comentario al sueño de Escipión, Macrobio describe la Tierra como un globo de tamaño insignificante en comparación con el resto del cosmos. Ya en el siglo XIX apareció un movimiento que defendía la idea de que la Tierra era plana y no esférica. El origen de la misma estuvo en las obras de un inventor inglés, Samuel Birley Robuchon, quien sostenía la creencia de que la Tierra era un disco plano centrado en el polo norte y cerrado con su límite sur por un muro de hielo, con el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas a tan solo unos centenares de millas sobre su superficie. Al respecto publicó en 1849 un panfleto de 16 páginas, el cual convertiría en libro en 1865. Este sistema ideado por Robuchon, al cual llamó astronomía cetética, se basa casi enteramente en pasajes bíblicos. Robuchon y sus seguidores alcanzaron notoriedad al enzarzarse en debates públicos escandalosos con los científicos destacados de su tiempo. Uno de dichos enfrentamientos, que implicó al prominente geógrafo Alfred Russel Wallace, degeneró en varios juicios por fraude y calumnias. Tras la muerte de Robuchon, sus seguidores crearon la Sociedad Cetética Universal, publicando una revista titulada The Here Not a Globe Review, y permanecieron activos hasta bien entrado el siglo XX. Tras la Primera Guerra Mundial, el movimiento inició un lento descenso. En los Estados Unidos de América, las ideas de Robuchon fueron adoptadas por un culto religioso, la llamada Iglesia Católica Cristiana.
Fundada por el curandero escocés John Alexander Dowie en 1895, la Iglesia estableció la comunidad teocrática de Sion, en la orilla del lago Michigan, a 70 kilómetros al norte de Chicago. En 1906, Dowie fue depuesto como líder del culto por su lugarteniente Wilbur Glenn Boliva, quien se destacó por utilizar a sus seguidores como trabajadores forzados en la corporación propiedad de la Iglesia Sion Industries. En las escuelas de la comunidad se enseñaba exclusivamente la doctrina de la tierra plana. Boliva murió en 1492 y la iglesia se desintegró bajo una nube de escándalos financieros, aunque algunos de sus seguidores continuaron viviendo en la comunidad de Sion hasta la década de 1950. En 1956, Samuel Senton revivió la sociedad cetética con el nombre de International Fadhir Society. Con el nacimiento del programa espacial y la llegada del hombre a la Luna, tuvo que confrontar sus ideas con las cientos de fotografías de la Tierra realizadas desde satélites orbitales y, después, por los propios astronautas. Al respecto, en su momento, Senton afirmó: «Es fácil de ver cómo una fotografía como esta puede engañar al ojo no entrenado». Más tarde adoptó la opinión de que los viajes espaciales y los alunizajes fueron montajes cinematográficos. Shenton murió en 1971 y Charles K. Johnson se convirtió en el nuevo presidente de la Flat Earth Society. Bajo su liderazgo y a lo largo de las 3 décadas siguientes, el grupo creció en tamaño hasta contar, según él mismo, con casi 3.000 miembros a finales del siglo XX. Charles Johnson murió el 19 de marzo de 2001. En 2004, Daniel Shenton, sin relación con Samuel, el fundador original de la sociedad, hizo renacer la opinión de un modelo plano de la Tierra a través de los foros de Internet de la época, lo que llevó a un relanzamiento de la sociedad en octubre de 2009. Se creó un sitio web para defender sus puntos de vista y una wiki abierta a quienes compartieran su enfoque sobre la forma de nuestro planeta. Además, se volvieron a aceptar nuevos miembros, a los cuales se los denominó terraplanistas. El enfoque bíblico fue puesto en segundo plano y se pretendió dotar a la idea de la Tierra plana con un formato empírico. Por medio de falacias lógicas e ignorando los argumentos científicos, se desarrolló una teoría ad hoc que ponía en cuestión todos los descubrimientos astronómicos desde Eratóstenes. Otros adherentes, como Eric Dubay, publicaron en línea investigaciones propias que, según decían, probaban que la Tierra no es una bola que da vueltas. En todos ellos la clave consistía tanto en acusar de conspiradores o víctimas de engaño a quienes defendieran el modelo aceptado de la forma esférica de la Tierra, como plantear preguntas a partir de información sesgada. Actualmente los modernos terraplanistas defienden la idea de que la Tierra es un disco centrado en el Polo Norte y rodeado de un muro de hielo de 45 metros de altura como límite exterior, al cual identifican con la Antártida. El mapa resultante se inspira en la proyección azimutal equidistante centrada en el Polo Norte, usada como emblema por las Naciones Unidas. El propio Johnson sostenía que dicho emblema era una prueba de sus afirmaciones. Resumiendo, el símbolo es así porque ellos saben que la Tierra es realmente así. En este modelo, el Sol y la Luna no tienen más de 52 kilómetros de diámetro y giran sobre un cielo hemisférico. A partir del eclipse solar del 21 de agosto de 2017, visible por completo solo dentro de una banda de los llamados Estados Unidos contiguos, en países cercanos solo se pudo observar el fenómeno parcialmente. Los adherentes a la sociedad o partidarios de la misma opinión publicaron videos en Internet con el propósito de demostrar que los detalles del eclipse reforzaban la idea de que la Tierra es un disco plano. A partir de este momento comenzaron a existir organizaciones nacionales o internacionales que defienden esta postura, a cuyos miembros se designan como terraplanistas. Según el investigador Oscar Alarcia, la teoría de la Tierra plana se enmarca en el clima de desconfianza hacia el poder surgido a partir de mediados de la década de 2010, un fenómeno marginal pero relacionado al auge de la alt-right y los movimientos supremacistas. Agrega que la forma en la que se han difundido estas ideas es el bombardeo incesante de memes y videos en los que se repiten las mismas 3 o 4 frases.
para los terraplanistas. La exploración espacial es una mistificación o impostura creada por las agencias espaciales, en especial la NASA, junto con Hollywood y varias otras dependencias de gobiernos, para custodiar el supuesto muro de hielo que rodea la Tierra y obtener un financiamiento cercano a los $50 millones por día. Los terraplanistas añaden que la NASA retoca digitalmente sus imágenes de satélites y falsifica sus transmisiones de video mediante efectos especiales. Para ser justos, el peso de la balanza se inclina aplastantemente en contra de los que creen que la Tierra es plana. Además de todo el acervo de pruebas científicas de larga data, hay muestras gráficas. Por ejemplo, la foto que se conoce como Earthrise o salida de la Tierra, en la que aparece nuestro azul planeta claramente globular, ya cumplió 50 años. Y recientemente confirmada y mejorada con la toma efectuada por el LRO, el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, capturando una vista única de la Tierra desde el punto de vista de la nave espacial en órbita alrededor de la Luna. Y esta es solo una de las tantas imágenes enviadas por satélites desde entonces y ahora. Pero ¿cómo puede ser que en el siglo XXI, segunda década ya de él, existan personas que genuinamente piensen que nuestro planeta no es redondo? Lo seguiré hasta los extremos de la Tierra, sollozó. Sí, querida, pero la Tierra no tiene extremos. Colón se ocupó de eso. Texto extraído del libro Naturaleza muerta con pájaro carpintero, de Tom Robbins. Efectivamente, hay creyentes que desafían aún la teoría dominante. Estas personas son discriminadas, según dijo hace un tiempo a la prensa el canadiense John Davis, empleado en una empresa de videojuegos, teórico de la Tierra plana, uno de los responsables de la FSE, la Flat Earth Society, de la cual es su secretario. Muchos utilizan el término flat earther o terraplanista con connotaciones que implican fe ciega, ignorancia y hasta antiintelectualismo, según afirma. Davis empezó a interesarse en esta teoría cuando se topó con unos escritos de la Flat Earth Society, la Sociedad de la Tierra Plana. Empecé a darme cuenta de cuánto aceptamos sin cuestionar a pesar de que vaya en contra del sentido común, señaló. Ahora, está convencido de que la Tierra es plana, horizontalmente infinita y tiene al menos 9.000 kilómetros de profundidad. Hay una famosa ilustración que aparece en el libro de Camille Flammarion, La Atmosphère Météorologique Populaire, de París 1888, mostrando a un peregrino observando la mecánica celestial. Al pie de la ilustración reza: un misionero medieval cuenta que había encontrado el lugar en el que el cielo y la tierra se encontraban. La misma se ubica en la página 163 de su libro y es utilizada en multitud de ocasiones para representar el descubrimiento de la astronomía por el hombre, pero también considerando una teoría de la Tierra plana. La idea del planeta que tiene James McIntyre de la Flat Earth Society es sutilmente distinta. La Tierra es más o menos un disco de 24.900 millas de diámetro, declara. Obviamente, no es perfectamente plana, debido a los fenómenos geológicos como valles y montañas. A la pregunta de cómo se explican los terraplanistas las fotos de la Tierra desde el espacio, las agencias espaciales del mundo están involucradas en una conspiración internacional para engañar al público en pos de vastas ganancias, aseguró McIntyre. Por su parte, Davis señala: las fotos son falsas. ¿Y qué del hecho de que nadie se ha caído jamás al llegar al borde de ese disco que es el mundo? Un examen somero del mapa de la Tierra plana explica la razón de esto, dice McIntyre. El Polo Norte está en el centro y la Antártida en el borde de la circunferencia. Si viajas alrededor del mundo cerca de la gruesa línea blanca, la Antártida, le darás la vuelta al mundo sin caerte, según asegura McIntyre. Por su parte, Christine Garwood, autora de Tierra plana, la historia de una idea infame, afirma que es una falacia de la historia, que todos, desde la antigüedad hasta el oscurantismo, creían que la Tierra era plana y que únicamente se desengañaron de esa idea loca cuando Cristóbal Colón logró llegar a América sin caerse en el filo del mundo. Con extraordinarias pocas excepciones, ninguna persona educada en la historia de la civilización occidental desde el siglo III en adelante creía que la Tierra era plana, afirmó en 1997 el historiador Jeffrey Burton Russell. Por su parte, el eminente científico Stephen Jay Gould escribió en el mismo año que nunca hubo un periodo de oscurantismo de Tierra plana entre los eruditos.
El conocimiento griego de la esferidad nunca desapareció y todos los estudiosos medievales aceptaban la redondez de la Tierra como un hecho establecido de cosmología. El cambio se dio en el siglo XIX. La Iglesia dice que la Tierra es plana, pero yo sé que es redonda porque vi su sombra en la Luna y tengo fe en una sombra que en la Iglesia. Lo dijo Fernando de Magallanes, el famoso navegante. Con el ascenso del racionalismo científico que parecía minar la autoridad de la Biblia, algunos pensadores cristianos decidieron lanzar un ataque contra la ciencia establecida. Hablamos ya del inventor Samuel Birley Robertson, que recorrió Inglaterra argumentando que la Tierra era un disco. En 1870, el holandés John Hampden, famoso por encabezar polémicas, escribió acerca de la Tierra plana y describió al científico Isaac Newton, autor de la teoría de la gravedad, como un borracho o un demente. Las ideas de Hampden, como las de muchos terraplanistas, se basaban solo en la religión. Muchas de las pruebas de su teoría provenían de las sagradas escrituras. La ciencia y la religión allí quedaron enfrentadas. Sin embargo, la anterior es una versión de la historia. Según Rusher, el historiador, todo empezó cuando escritores con prejuicios antirreligiosos del siglo XIX reescribieron la historia, tergiversándola de manera que los padres de la Iglesia y sus sucesores medievales parecieran creer que la Tierra era plana. Apenas de 2 a 5 papas tempranos negaban la esfericidad de la Tierra, asegura. La razón para promover tanto la mentira sobre la esfericidad de la Tierra y la mentira general de que la religión y la ciencia están en un conflicto eterno y natural en la sociedad occidental es para defender el darwinismo, opinó el investigador. La mentira de la Tierra plana era una munición contra los creacionistas. El argumento era simple y poderoso, aunque no elegante. Miren cuán estúpidos son estos cristianos. Esos que niegan la evolución son los mismos que por al menos 1000 años han negado que la Tierra sea redonda, dijo. Entonces, ¿los religiosos construyeron la teoría de la Tierra plana para desafiar a la ciencia? ¿O los darwinistas se inventaron que los creacionistas tenían esa teoría para desacreditarlos? Todo es discutible, pero incluso la idea de que la Tierra es globular, algunos parecen creer que sí, pero las evidencias aplastantes a favor de la Tierra esférica deja a los terraplanistas sin ninguna oportunidad válida para sostenerla. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like y suscríbete.